Iniciamos con la información. El Banco de América, una de las instituciones financieras más reconocidas del mundo, emitió un informe en el que destaca que El Salvador cumplirá con sus obligaciones financieras para los próximos años, demostrando así la capacidad de pago con la que cuenta nuestro país. El informe es claro en afirmar que el gobierno del presidente Nayib Bukele puede salir al paso con sus obligaciones financieras. Esa aseveración está sustentada en una visita al país que hicieron analistas de la institución financiera, quienes se reunieron con políticos, instituciones multilaterales, empresarios e incluso economistas independientes, y concluyen que el gobierno tiene la capacidad de salir al paso sin caer en impago durante los próximos años. De hecho, aseguran estar convencidos que el gobierno pagará los bonos de 2023 de $800 millones y consideran que la maniobra de compra anticipada no es un intercambio preocupante, ya que la recompra de la deuda es voluntaria, al precio de mercado, y que el Estado seguirá pagando a quienes no participaron. El informe también destaca que en los primeros 7 meses de este año, los ingresos totales crecieron 4 veces más rápido que los gastos totales. También que entre enero y agosto, las declaraciones del impuesto sobre la renta aumentaron en un 50% respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal anterior. El Banco de América además resalta que el jueves de evasores, impulsado por el Ministerio de Hacienda, funciona como una política disuasoria para que las empresas eviten cometer los delitos de evasión y elusión de impuestos. Sobre este informe se refirió a través de redes sociales el presidente de la República, Nayib Bukele, y señaló: aparentemente el Banco de América es el único banco capaz de hacer un análisis decente sobre El Salvador. Fue el único banco que acertó con nosotros en 2021. En otra publicación agregó: los ingresos tributarios de El Salvador suben 2.7 del PIB, como una gran reforma tributaria, sin hacer aumentos de impuestos. Invierta en El Salvador antes de que sea demasiado tarde, escribió el mandatario. Por primera vez en la historia, El Salvador está creciendo económicamente y manteniendo los mejores indicadores en cuanto a desempeño económico y combate a la evasión. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. El plan anti-evasión impulsado por el presidente Nayib Bukele ha logrado una mayor recaudación en el país. La estrategia ha permitido que se brinden las condiciones para que El Salvador cumpla con sus compromisos financieros. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. De acuerdo con el informe del Banco de América, los ingresos fiscales de El Salvador incrementaron en 2.7% del Producto Interno Bruto. Las cifras favorables para la economía salvadoreña son el resultado de la aplicación de exitosas políticas anti-evasión del gobierno. Dicen ellos, la política anti-evasión está funcionando como que hubieran hecho una gran reforma tributaria. En vez de reformar, implementar nuevos impuestos y todo, hemos logrado captar la misma o una mayor cantidad de impuestos de lo que siempre se ha esperado. El titular de Hacienda destacó que la mayor recaudación de impuestos hará posible que el Estado asegure el pago de sus obligaciones fiscales. Nos han dado fondos frescos, nos han permitido que nuestros ingresos sigan creciendo. De hecho, ya para este año hemos recordado un 16% más que el año pasado, es decir, casi 700 millones. Señala que de acuerdo al reporte del Banco de América, el país cumplirá con todos sus compromisos, a diferencia de algunos cálculos de calificadoras de riesgo. Bank of America no está de acuerdo con la visión que tienen algunas calificadoras sobre la posición de El Salvador o la imagen de El Salvador hacia los mercados internacionales. Eso creo que es interesante, básicamente les está diciendo se han estado equivocando en su lectura. Alejandro Zelaya además sostuvo que la deuda se ha reducido desde que inició la pandemia con cerca del 91% a un 79.7% debido al plan anti-evasión que ha permitido la estabilidad de las finanzas del Estado. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El economista salvadoreño Alfredo Milián reaccionó al informe del Banco de América que concluye que el país tiene la capacidad para cumplir con sus compromisos económicos. Para el especialista, las finanzas atraviesan un buen momento y recalcó que en la gestión del presidente Nayib Bukele se ha realizado la mayor recaudación fiscal, lo que vendrá a fortalecer el presupuesto general de la nación.
Y esos son más de 2.000 millones de dólares que van a entrar precisamente al presupuesto nacional para inversión pública. Es fundamental. Lo que ha dicho el Banco de América es cierto. La inversión interna de El Salvador es positiva. En más información, tras la presentación de las iniciativas para el alivio económico de los salvadoreños, el Parlamento discutió y avaló las propuestas del Ejecutivo durante la sesión plenaria. Así, El Salvador continuará siendo el país con los precios más bajos de gas licuado y combustible de toda la región. Los precios de los combustibles en el país continuarán fijados durante los próximos 3 meses. Así lo decidió el Parlamento a solicitud del Ejecutivo en afán del cumplimiento de las medidas de alivio económico. Sabemos que el alza en los precios de petróleo no solo afecta a las personas que tienen un vehículo, sino afecta a la economía en general. Es muy importante marcar cómo, como Asamblea Legislativa, cómo el gobierno ha venido trabajando para generar medidas de protección para la población salvadoreña. La reforma planteada a la Ley de Fijación de Precios del Combustible considera además derogar la suspensión temporal del cobro del FEFE y Cotrans. Aunque ambas contribuciones estén activas, el gobierno continuará subsidiando la diferencia. Los precios internacionales se han estado estabilizando, garantizamos la recaudación de impuestos, pero también protegemos el bolsillo de los salvadoreños. Para los diputados, el respaldo de la Asamblea Legislativa a las iniciativas impulsadas por el presidente Nayib Bukele permite que la población no sufra los efectos de la inflación internacional. Hay países en la región centroamericana que han comenzado a tomar medidas hasta agosto, es decir, hasta hace un mes. El Salvador, frente a cualquier crisis que ha habido, crisis sanitaria, crisis económica, ha tomado las medidas inmediatamente. Seguiremos apoyando estos planes de emergencia, vamos a decirlo así, que el presidente Nayib Bukele también se pone adelante, y eso es lo que el pueblo salvadoreño quería, un presidente que estuviera al frente, un presidente que tomara acciones. Se aprobó además una prórroga a la vigencia de la ley transitoria para la estabilización de precios del gas licuado del petróleo hasta el 31 de diciembre. Edgar García, Noticiero El Salvador. Los precios de los combustibles continuarán teniendo un valor controlado en El Salvador. Ese beneficio sin duda llega directamente a la población, por lo que fuimos a las calles a realizar un sondeo de cómo impacta esta medida en la economía del hogar. Héctor Peñate preguntó a los automovilistas y nos presenta sus opiniones. Adelante, Héctor, buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Hemos hecho un recorrido por varias estaciones de servicio del área metropolitana de San Salvador para preguntarle a la gente automovilista, a quienes pagan de su bolsillo el combustible que consumen todos los días o de manera semanal. ¿Cuál es su análisis con respecto a este beneficio que el gobierno de El Salvador ha mantenido desde marzo pasado, con la estabilidad de los precios de las gasolinas y el diésel? Nosotros, los que no consumimos, sino que solo manejamos, pero que las empresas tienen ese gasto todos los días, ¿verdad? ¿Esto les beneficia? Eso les beneficia, correcto. ¿Cuánto cuesta el galón allá en su país? Allá sale mejor dicho, a los $5 casi. Son unos centavos para los $5. ¿5 en Costa Rica? Sí. ¿Cuánto pagó usted aquí? Aquí no, yo llevo ahí solo $20 porque tengo un problema de un termo ahí. Entonces para echarle un poquito. ¿A cuánto lo compró? A 4.14. Porque no es lo mismo, como usted dice, que la compramos a 4.10, 4.15, el galón de súper a otros países que están a ¿qué? Más de $5. Creería de que es buena iniciativa del señor presidente. Es una gran ayuda porque yo consumo $5 diario, si es que no 8, ¿va? Porque hay momentos que hago 2 rutas, hago una en la mañana y hago una en la tarde. Hay momentos que $5 a las 3 de la tarde ya me los he acabado. Sí. Y si estuviera más caro ya estaríamos hablando de 10 arriba. Hasta el momento y desde marzo en que comenzó este tipo de medidas, los salvadoreños han ahorrado más de $293 millones, siendo un cálculo diario de más de 1.5 millones. Este es el informe que tengo para ustedes por el momento y te devuelvo la señal.
Gracias, Héctor. Buenas tardes. Y tras la aprobación de la prórroga para mantener el subsidio del gas propano hasta el 31 de diciembre de este año, el periodista Walter Morán le consultó a los ciudadanos sobre esta medida. Walter, ¿qué opina la población? Adelante con el informe. Buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno está dando garantías para darle continuidad a las medidas que disminuyen el impacto de la inflación mundial. El subsidio al gas propano es una de las iniciativas que se mantendrá por más tiempo, generando un importante ahorro a las familias salvadoreñas. La población cree que es muy importante este tipo de ayuda. A nosotros nos ayuda bastante con el subsidio, a través de eso también nosotros podemos dar más económico la pupusa, porque nosotros la pupusa le damos a 2 por la cora. Sí, estamos bien beneficiados porque gracias a eso por lo menos con lo poco a veces que nos queda de ganancia, vea, pero eso es una gran ayuda, porque si no tuviéramos el subsidio fuera peor todavía. Entonces, gracias a él, por muchas razones, vea, que tantas cosas que nos ha hecho, para nosotros que somos los pobres nos ha beneficiado bastante. La verdad es que es bien importante eso, que pues ayuden a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Eso es una gran ayuda, pues, a toda la comunidad. Bueno, en realidad sí les ayuda en la economía familiar a todo el que le ayudan. La verdad es que hay muchas personas que viven del salario mínimo, que eso quiere ser o no, les viene a suplir la necesidad en cuanto al gasto del bolsillo que uno tiene que estar sacando, pues eso ya se lo ahorra. El gobierno del presidente Bukele no pierde el camino que se ha recorrido en favor de los salvadoreños y en materia de crecimiento económico. Hasta acá nuestro reporte. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Walter. Gracias por tu informe. Y con esto hacemos nuestra primera pausa. No nos cambie porque tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero El Salvador. La reelección presidencial es un tema que ha generado posturas de acompañamiento por parte de diversos sectores productivos y sociales del país. Los dirigentes de estos sectores afirman que existe consenso para apoyar la continuidad del presidente Nayib Bukele. El pueblo quiere que el presidente se reelija. Valora el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, luego de escuchar a distintos sectores que claman la reelección del presidente Nayib Bukele. Entre estos está el sector transporte, cuyo apoyo responde a la postura del mandatario en el combate de la criminalidad. Que en los próximos 5 años, primero Dios, se reelige, tendrá el apoyo de este sector que ha sido víctima de anteriores gobiernos que no han querido solucionar un problema que lo tenían a la vuelta de la esquina, pero no sabemos por qué razones no se solucionó. El sector académico, un bastión históricamente opuesto a los gobiernos de turno, también destaca la aspiración del mandatario en los próximos comicios. El presidente tiene, como cualquier ciudadano, el derecho de concursar, por ponerlo en esos términos, el derecho de participar en el proceso electoral. En la exigencia el respaldo que ha tenido del pueblo salvadoreño para poder participar en un proceso electoral. Movimientos sociales suman su postura a favor a la reelección consecutiva. Consideran que los cambios estructurales logrados a la fecha deben continuar y que 5 años no son suficientes para alcanzar la eliminación de los problemas sociales. Gente trabajadora, gente luchadora, que está dispuesto a respaldar la reelección del presidente Nayib Bukele. Queremos expresar que hay razones suficientes, hay razones poderosas para que el pueblo se vuelque a respaldar a su presidente y a garantizar que sea reelecto, porque aún hacen falta muchas cosas por resolver en este país. La población está convocada para el 4 de febrero de 2024 para decidir la continuidad de los cambios en el país. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Un segundo mandato del presidente Nayib Bukele es ampliamente respaldado por los salvadoreños y según legisladores del partido oficial Nuevas Ideas, este es el resultado de las excelentes políticas sociales impulsadas por el actual gobierno, a diferencia de lo que hicieron administraciones anteriores. Nuestra Constitución lo permite, lo avala, entonces... Para los diputados de la bancada CIAN, la población en general respalda la gestión del presidente Nayib Bukele, sus políticas sociales y la continuidad de estas en un segundo periodo presidencial. Ahora los salvadoreños deciden tener mejores condiciones de vida, contrario al trabajo de Arena y el FMLN, que durante décadas mantuvieron al país en la pobreza y la inseguridad.
El que vemos que después de 3 años de estar al mando de nuestro país, sigue teniendo más apoyo incluso. Y miseria, antes lo que teníamos era salvadoreños queriendo irnos lejos de aquí, y ahora es todo lo contrario. La población está viendo un cambio marcado en la forma en que se gobierna entre lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele comparado con lo que hicieron gobiernos anteriores. Desde antes que el mandatario anunciara la candidatura para las próximas elecciones, varios sectores habían mostrado su respaldo para la reelección del presidente Bukele. Los buceros lo están haciendo también, lo están haciendo los estudiantes, lo están haciendo, bueno, lo vimos en la Universidad Nacional, también llegó y dijo, ¿por qué no? Lo están haciendo también a aquellas personas que observan el trascender de nuestro país. Los parlamentarios, además, restan importancia a las críticas de la oposición, que no quiere aceptar lo irrelevantes que se han vuelto ante los salvadoreños. Y lamentablemente la oposición, ante la opinión del pueblo, quiere ser ciega o sorda, o simplemente no quieren aceptar una realidad que para ellos es muy dura. Y la realidad es que la oposición son el problema del Salvador. La candidatura a la reelección fue anunciada el pasado 15 de septiembre en cadena nacional, y a la fecha, incluso la diáspora ha brindado su respaldo para un segundo quinquenio. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. En más información, durante la sesión plenaria y con 78 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la ley Amor Convertido en Alimento para el fomento, protección y apoyo de la lactancia materna, una iniciativa impulsada desde el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele. Y 78 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Con esa votación, El Salvador da un paso más para velar por el bienestar de la niñez salvadoreña desde el nacimiento. La ley Amor Convertido en Alimento busca que el Estado garantice el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna a través de acciones como educación prenatal y asesorías de lactancia materna. Pero lo que nuestra primera dama ha hecho es visibilizar que este es un tema que científicamente ha estado comprobado y que demuestra que la leche materna es el mejor alimento para el recién nacido. Esa joven deseosa de colaborar con su país, esa joven que fue ignorada en el pasado por querer contribuir con la niñez, es ahora nuestra primera dama que le está heredando a El Salvador la mejor ley de lactancia materna que podemos haber tenido. La ley establece que los bebés tendrán derecho a lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años o más. Esta ley pone en el centro de la acción el Estado para el fomento, la protección y el apoyo de la lactancia materna. Garantiza que el Estado proteja y priorice los derechos de la mamá, del bebé y de su familia. Lo que estamos viendo ahora prácticamente es el rol del Estado cambiando. Un Estado que funciona y que pone en el centro el rol de la familia. Tanto los educadores prenatales, asesores de lactancia materna y promotores de salud materno-infantil darán acompañamiento a las familias durante todo el proceso para garantizar el cumplimiento de la ley. Todas las mujeres que deciden ser madres merecen serlo de una forma empoderada, de una forma acompañada y que el Estado salvadoreño les apoye. Eso es lo que nosotros estamos logrando poco a poco. El Ministerio de Trabajo verificará el cumplimiento de la normativa en el sector privado, ya que se deberá garantizar espacios como salas de lactancia materna para las madres y sus bebés. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y a este importante logro para el país como fruto del esfuerzo articulado que encabeza la primera dama Gabriela de Bukele, reaccionó el mandatario salvadoreño en una publicación de redes sociales. Estos son los detalles, veamos. Lo trascendental en cuanto a la nueva normativa que brinda garantías a las madres lactantes, sus hijos y familia radica en que se estructura todo un mecanismo que garantiza el derecho a la lactancia materna, abriendo más oportunidades para un pleno desarrollo de las nuevas generaciones e impulsando a la sociedad salvadoreña hacia otro nivel. De eso es consciente el presidente Nayib Bukele, quien ha brindado total respaldo a los esfuerzos que desarrolló la primera dama Gabriela de Bukele. El mandatario salvadoreño, luego de la aprobación en el Congreso Legislativo, destacó: a partir de hoy,
nuestro país cuenta con una nueva ley para impulsar la lactancia materna, la Ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. Ha sido liderada e impulsada por Gabriela y un gran equipo técnico de expertos nacionales e internacionales en el tema. El presidente explica que esta nueva ley contempla todos los factores para garantizar las condiciones adecuadas para una lactancia materna exitosa, desde el momento en que nace el bebé hasta acciones que obligan a las empresas, tanto públicas como privadas, a instalar salas de lactancia. 1. Todas las instituciones públicas o privadas donde laboran o asistan mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia deberán instalar salas de lactancia de acuerdo a sus capacidades. 2. Las instituciones educativas también deberán instalar salas de lactancia para las mamás que laboren o visiten las instituciones. 3. Toda mujer trabajadora tiene derecho a 1 hora diaria de pausa en su jornada laboral para amamantar a su hijo o para recolectar su leche. Esto durante el periodo de 6 meses de posparto. 4. En aquellos casos donde la jornada laboral exceda las 8 horas, tendrá derecho a una segunda pausa para amamantar a su hijo o para recolectar su leche. 5. Todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realizan procesos de formación, información o educación relacionados con la lactancia materna deben actualizar sus programas curriculares referente a los contenidos de la ley, desde la educación inicial hasta la educación superior. Como lo dice Gabriela siempre, hay que empezar bien por el principio. Estamos trabajando para cambiar nuestro país, para cada madre, para cada bebé, para cada familia, concluyó el mandatario. Daniel García, Noticiero El Salvador.